Hola, muy buenas tardes. Bueno, os preguntaréis qué demonios hago aquí cuando el otro día dije que posiblemente ya no grabara nada de momento, pero sí, voy a seguir grabando igual que vayan llegándome, bueno, pues mensajes, cartas, diferentes mails, diferentes mensajes de distintas personas, de mis lecturas, porque aunque yo no aparezca en pantalla, sí que quiero que bueno, pues todo esto pueda ayudar a todas estas personas que están sufriendo el abuso de estos perversos narcisistas o de estos psicópatas, incluso de estos sociópatas que hoy nos están invadiendo en la sociedad. Pero bueno, pues una de las cosas que creo que hemos mencionado muchas veces, que es las características de estas entidades. Pero ¿acaso en algún momento hemos mencionado qué es realmente lo que ofende a un perverso narcisista o a un narcisista? En primer lugar, creo que deberíamos mencionar la ignorancia que podemos volcar hacia ellos o hacia ellas. Es decir, eh, como si no existieran para nosotros, estar en la total ignorancia con este tipo de personas. En segundo lugar, que no reaccionemos a aquellas acusaciones que vierte sobre nosotros, victimizándonos y culpabilizándonos de todas las conductas que llevamos a cabo. Entonces, el no reaccionar es algo que les crea una gran insatisfacción al mismo tiempo que ofensa. También les molesta mucho, les ofende mucho que se les cosifique, porque, bueno, pues ellos son maestros de la cosificación. Entonces, devolverles con la misma moneda realmente no pueden soportarlo. Tampoco soportan que les tratemos con esa indiferencia. Del mismo modo que en primer lugar he mencionado la ignorancia, también aquí no debemos olvidar, como no, la indiferencia total hacia ese ser. Tampoco encajan en condiciones las críticas sean como sean, porque aunque en cualquier ser humano puede aceptar una crítica, ya sea favorable o sea negativa, pero las puede asumir, pero en un perverso narcisista, en un narcisista, no aguanta absolutamente nunca que se le critique. Otra cosa que les ofende mucho es que la víctima haga lo mismo que él está haciendo. Es decir, que adopte el mismo comportamiento que él está aplicándonos a las víctimas en un momento dado. Otra de las cosas es, ellos son unos maestros de, bueno, pues del descarte cuando se cansan de su víctima. Pues si algo más grande puede existir para ellos es cuando la víctima ya, bueno, toma los reaños de la situación y dice, no, no me vas a descartar tú, voy a ser quien te descarte, voy a ser yo. Eso es otra de las cosas que evidentemente no soportan jamás, jamás. Tampoco les gusta que cambies de conversación cuando ellos siempre creen que tienen la razón en aquello que están exponiendo. Si tú por cualquier
cuando digo tú, puedo ser yo, puede ser cualquier otra persona, les lleva la contraria cuando ellos creen, y ya no solo la contraria, sino que, bueno, pues a lo mejor el tema que están abordando, pues realmente no crees que tenga la suficiente importancia como para prestarle atención, entonces tú inmediatamente cambias de tema. Eso es algo que no soporta, es algo que les ofende muchísimo. Y otra, por supuesto, de las cosas que no soportan es que reacciones a ese tipo de hovering. Cuando hablamos de hovering, acordaros que el hovering era la aspiración que ellos hacen con la víctima para tratar de manipularla, ¿no? Es esa sensación que ellos comienzan a sentir cuando la víctima ya se ha dado cuenta que es una de las cosas que puede hacer, es decir, entrar dentro o introducirnos dentro de ese ciclo que ellos nos han enseñado, que es el ciclo del hovering. O sea que esas son unas de las cosas, no lo olvidéis nunca, que, que les ofenden, pero muchísimo, muchísimo a este tipo de entidades. Pero además de todo esto, eh, me han llegado, como bien os digo, me han llegado por las redes sociales, me han llegado distintos mensajes, distintos emails, y hablándome y poniéndome ejemplos y muchas más cosas que de hecho quiero haceros partícipes de ello. Sabéis que hemos hablado muchísimas ocasiones también de cómo aplicar el contacto cero. En principio, el contacto cero se debe de aplicar y se debe de aplicar no utilizando ni redes, ni emails, ni Twitter, ni Telegram, ni teléfono, ni amigos en común, ni fotos, ni poemas, ni mensajes, absolutamente nada. Todo aquello que recibáis de este tipo de personas, de verdad deshaceros totalmente de ello. Entrar en contacto cero total, es decir, si hay que bueno, destruir todo aquello que recibamos de esa entidad, lo mejor que podemos hacer es quemarlo, es hacerlo desaparecer por completo. Y a continuación lo que voy a hacer es leeros exactamente algo que me ha llegado hoy, por eso que os digo por mails y por mensajes. Y dice así: si sufres de disonancia cognitiva, despersonalización, náuseas, ansiedad, insomnio retrógrado, culpabilidad, disociación de la realidad o acaso shock postraumático, no hay otro remedio que dar por muerta a la persona que creíste que existía en tu vida. Y no debes engañarte. Debes aplicar el contacto cero, porque cero es cero. En este momento estamos o estoy haciéndoos llegar la experiencia personal, pero algunos o algunas hemos leído hasta reventar cuáles son las características de nuestro abusador. ¿Para qué? Pues para conocerlos realmente. Y en mi caso, pues por ejemplo, incluso podría hacer una tesis, porque hablamos siempre desde nuestra perspectiva, desde nuestra escala, porque todos vamos a, o todas vamos a subir esa misma escala, esa misma escalera, pero hablo de todas o de todos siempre y cuando estemos ante
un perverso narcisista o una perversa narcisista. Y esa escalera ni siquiera es ascendente. Diréis, ¿cómo es posible que una escalera no sea ascendente? Evidentemente que una escalera se puede subir y se puede bajar, pero cuando estamos ante estas entidades, esa escalera sube y baja continuamente. Y somos muchas las personas que nos hemos dado cuenta de quién era ese que creíamos nuestro ángel de la guarda, precisamente porque hemos pasado ya por uno y no solamente por uno, sino además por todos los síntomas que os he hablado al comenzar esto, esa disonancia cognitiva, esas náuseas, ese shock postraumático, esa culpabilidad, es decir, toda esa sintomatología de las que comencé narrando. Pero ¿por qué si no me ha hecho nada sigo ahí? Pero ¿y si he sido yo quien he estallado y me he marchado? Nos llegamos a replantear toda esa serie de preguntas cuando aplicamos el contacto cero. Eh, Posiblemente lleguemos a plantearnos de si he sido yo quien lo ha maltratado o la ha maltratado. ¿Acaso puedo ser yo la perversa narcisista o la narcisista y no esa otra entidad? Eso es precisamente lo que queremos muchas víctimas de esos perversos narcisistas o de esos psicópatas integrados, porque hacen tan bien su papel que su manipulación apenas es imperceptible para nuestros sentidos. Pero cada frase es un hilo que nos va encadenando a una red cada vez más aislada del resto y mucho más fuerte y más dura de romper. A veces las víctimas nos vamos porque notamos que algo pasa, que no podemos más y ni siquiera entendemos el por qué. Al poco volvemos rogando porque somos auténticos adictos a un ser humano, pero ¿cómo es ese ser humano? Deshumanizado por completo, porque posteriormente me han enviado unas cartas de un psicópata a su víctima y veréis que no se puede decir que son seres humanos. Pueden tener la figura de humanos, pero la esencia de ser humano, por supuesto que no la tienen. El aumento de niveles hormonales y la disminución del hipocampo son la prueba de que somos adictos a esas entidades. Estamos idiotizados, estamos muertos en vida, o quizá estamos presas o presos de un encantamiento y solo y únicamente con el contacto cero es como podemos salir. Pero de verdad os digo que no es nada fácil, porque como muchas veces os he comentado, los teóricos en este campo nos hablan que volvemos una y otra vez a caer con estas entidades y evidentemente es cierto, recaemos y lo atraeremos a nuestra vida una y otra vez, aunque sea para hablar mal de él, pero lo traeremos, aunque sea en el pensamiento. Soñaremos con sus caricias, soñaremos con sus besos. En muchas ocasiones nos despertaremos con el corazón en la boca, incluso con temblores, con taquicardias, porque realmente, como bien os he dicho anteriormente, somos auténticos adictos. Somos de verdad ya no solo adictos, sino yonkis, auténticos yonkis.
y vamos a tener que pasar una gran situación de abstinencia, pero abstinencia en todos los sentidos, incluso en la sexual, pero además esa abstinencia roza límites insospechados. Pero aplicar el contacto cero es necesario y sabéis, sí que se puede y sí podemos, porque si no lo hacemos, finalmente nos perderemos, porque lo que está claro es que cuando aplicamos esa ruptura o ese contacto cero, no estamos hablando de una ruptura normal en una relación normal, porque no se trata de un mal de amores, como dicen, ¿no? Y tampoco es cuestión de que un clavo saque otro clavo. Es que esto se trata de una debacle, de una hecatombe de esa adicción que tenemos hacia esa persona que está vacía, que no tiene sentimientos, que no tiene absolutamente nada, ni nos puede proporcionar absolutamente nada que no sea dolor y sufrimiento. Eh, si te han destrozado desde el primer momento que te empezaron a manipular, si te han destrozado desde esa primera frase, con cada palabra que te decía que estaba estudiada al milímetro, con cada sibilina triangulación, cuando intentaba compararte con el resto de las mujeres o de los hombres. Cada gesto que podía darte formaba parte de una máscara hecha para ti, pero para ti únicamente, porque aunque se comportan al final del mismo modo, ahí te están utilizando exactamente esa que les conviene porque saben cómo eres tú en ese momento. Y esa máscara, ya digo, que está hecha para ti. Y ese ser al que no conoces ha ido invadiendo tu vida con una excusa que es la excusa del amor. Ese amor con el que incluso te ha poseído, con el que incluso te ha querido planear un futuro en el que finalmente ni siquiera ibas a formar parte. Te hacía ver que era tu cuidador y que era todo para ti y tú todo para él. Y no te das cuenta, no te das cuenta que todo eso es mentira. Pero cuando se desvela algo que es esa mentira, ya es demasiado tarde. Porque ya estamos enfermos o enfermas. Porque ya somos dependientes de esa persona. Que no, vuelvo a repetir, no es un ser humano normal y corriente. Está carente de valores y de fundamentos. Por eso, esa adicción debemos cortarla. Debemos cortar con esa droga que nos están dando. Debemos poner los pies en el suelo y hacernos conscientes de lo que está ocurriendo y estar en el presente, en lo que está sucediendo, en cómo nos tratan, en cómo nos han tratado y cómo nos pueden tratar si no cortamos. Vamos a vivir el presente y lo que no convenga, evidentemente, ese contacto fuera ya. Hoy otra de las cosas que estoy segura que cualquiera de nosotros lo hemos pasado con estos perversos narcisistas es el llorar, el tiritar, el perder el sueño y todo. La verdad es que nos parece aburrido. Nuestra mente solamente hay una cosa y es esa persona, ese ser humano que queremos tener en nuestra vida. Pero no debemos perder el tiempo, debemos poner distancia,
Debemos dar ese paso del contacto cero, porque plantearos una cosa, bueno, una no, varias. ¿Crees que esa relación te merece? ¿Esa es la relación que realmente quieres hasta el fin de tus días? ¿Te puedes fiar acaso de esa persona? No. Aplica el contacto cero y mata de tu cerebro a ese personaje. Acaba con esa droga, acaba con esa adicción. Porque el contacto cero no te asegura, evidentemente, que sea una pronta curación, pero es un requisito imprescindible para sanar. Y si no somos capaces de sanar por nosotros mismos, porque tengamos voluntad, esa capacidad volitiva para decir hasta aquí, si no somos capaces por nosotros mismos, acudamos a un buen especialista. Y posiblemente, si no podemos curar, ellos nos ayuden. Pero una vez hayas conseguido ese contacto cero, mírate al espejo. Mírate al espejo no cuando tengas el contacto cero, sino a lo mejor cuando tengas que aplicar el contacto cero. Mírate al espejo y pregúntate simplemente una cosa. ¿Dónde estás tú con ese personaje? ¿Hay algo más en tu vida que no sea ese parásito? Estoy segura que en tu vida hay muchísimas más cosas que merecen la pena que no un individuo con esas características. Pero claro, si quieres salir, debes saber que vas a sufrir meses de dolor sin igual. Vas a pasar un luto, vas a pasar un duelo y luego sentirás flashes que poco a poco irán descubriéndote una figura, la de ese perpetrador. No la veías mientras estaba cerca, pero cuando te vas alejando y vas aplicando ese contacto cero, poco a poco sentirás que vas sintiendo momentos de paz, que conforme el cerebro se deshabitúa a pensar en esa persona, en ese individuo, comenzarás a sentir la paz interior que no lo has tenido desde hace mucho tiempo. Y otra de las cosas que hemos comentado en muchos de los vídeos es que es conveniente hacer una lista con todo lo bueno y con todo lo malo. Pues escribe todo lo malo que recuerdes, porque seguro que lo malo se te va a olvidar y solamente vas a recordar lo bueno. Y si recuerdas lo bueno, jamás aplicarás el contacto cero. Escribe, escribe eso malo que has sufrido con esa persona, todo lo mal que te ha hecho sentir. Y al mismo tiempo, intenta leer otros testimonios. Y estoy convencida que te asustarás al reconocerte en esos, porque desgraciadamente las víctimas de estos perversos narcisistas generalmente sufrimos absolutamente lo mismo, cada una de una manera distinta por la personalidad, pero en definitiva nos reconoceremos en muchos aspectos. Y en cuanto comencemos a mejorar, lo que debemos hacer es compartir la experiencia que hemos vivido, como por ejemplo sabéis que ha sido mi caso, que siempre he intentado aportar lo vivido, esas situaciones negativas, esos menosprecios, esos ninguneos, esos abusos, porque cuando empecemos a mejorar eso, podremos aconsejar a otras personas desde nuestra perspectiva, porque claro, nosotros nos ha ayudado el poder verbalizarlo, el poder recordar y reafirmar
que esa decisión que tomaste debe alejarse para siempre de tu vida, de esa sombra que te fue invadiendo con el único fin que era el poder, la manipulación, el control. Pero por favor, es difícil, es muy difícil el superar el duelo y el aplicar el contacto cero, pero por favor no te rindas, porque estoy segura que día a día irás ganando una nueva medalla en esta guerra en la que lo que se disputa no es ni más ni menos que tu salvación como ser humano independiente y pleno. Tú puedes, igual que pude yo, y que podremos el resto de personas que hemos caído en las garras de ese tipo de personas. No les demos el gusto de espiarlos, de esperarlos o incluso de hacerlos el centro de nuestra vida. Y por supuesto, nunca, nunca pase lo que pase, implore lo que implore. Si has decidido cortar la situación, no vuelvas a escucharlo o escucharla, porque si vuelves, siempre que vuelvas, te va a culpabilizar y lo que tienes que hacer es no culpabilizarte porque no eres culpable absolutamente de nada, porque han sido ellos o ellas los que te han manipulado y realmente no merecen ni siquiera una mínima atención de tu parte. Y ahora me gustaría leeros una carta que me han mandado, no sé exactamente ni de dónde, ni simplemente me la han hecho llegar y realmente me ha gustado y quiero haceros un partícipe de ella. Y espero que reconozcáis exactamente todo lo que os he dicho y por qué debéis aplicar ese contacto cero. Pero la carta es la carta de un psicópata a su víctima. Y dice así: hola, me presento. Soy un hombre. ¿Mi edad? No importa. Podría tener cualquier edad. En realidad, soy el hombre que crees que te conviene. Culto, amable, educado, encantador, divertido, de físico agradable, con una posición en la vida. No vas a poder creer la suerte que tienes de haberme conocido. Pensarás que soy tu alma gemela. Ahora te sientes sola. Seguramente eres muy vulnerable y aunque no lo quieras reconocer, estás deseando amar y ser amada. Yo te voy a seducir. Voy a convertirme en ese hombre que tú quieres que sea. Te colmaré de atenciones. Te trataré como a una reina. Voy a hacerme imprescindible en tu vida. Seguramente habrán cosas de mí que no te cuadren, pero tu ilusión por sentirte acompañada las borrarás automáticamente de tu vida. En realidad, soy un sociópata, un narcisista. Necesito nutrirme de tus sentimientos para poder sobrevivir. Te necesito, pero solo por un tiempo, hasta que me canse de ti. No es nada personal. Llegará un momento en el que ya no me interesarás y entonces me convertiré en un ser irreconocible para ti, pero ya estarás tan apegada a mí que serás incapaz de reconocer que nunca te he querido y que solo has sido para mí como el agua para el sediento. Una vez saciada la sed, encontraré miles de fuentes en las que saciarme. Hay tantas personas necesitadas de afecto en este mundo. Para mí no es difícil. Una vez me haya librado de ti, luego de mentirte, de engañarte y de hacerte dudar de tu percepción, buscaré otras incautas. Eso no es ningún problema. Te será muy difícil olvidarme,
porque lo que vivirás junto a mí nunca será real. Ni siquiera tus sentimientos hacia mí son reales. Todo es mentira y no te gustará reconocerlo. Y si logras ver quién soy, muchos no creerán que yo pueda ser ese monstruo que tú describes. Te quedarás llorando, intentando entender qué ha pasado, intentando reconquistarme o olvidarme. ¡Qué estupidez! Si nunca me conquistaste, no lograrás reconocer que fui yo el que te seduje. Olvidarás tu resistencia inicial. Acabarás aburriendo a todo el mundo con tu patetismo, con tus lágrimas y tus problemas. Pensarán que estás obsesionada por una mala ruptura. No entenderán que yo he socavado y erosionado tu identidad, que te he manipulado hasta hacerte cambiar la química cerebral. Cada vez te sentirás más hundida y más sola. Y solo podrás salir del agujero en el que te has metido cuando te des cuenta de que en realidad nunca me has querido, que aquel del que creíste estar enamorada no existió salvo en tu imaginación. Cuando descubras eso, podrás seguir adelante, pero necesitarás tener un par de ovarios para reconocerlo. No todos estamos preparados para entender la psicopatía. Hay muy poca información al respecto y eso a nosotros, los vampiros emocionales, nos sirve. Hay que ser muy valiente, pero no sé si tú serás ese tipo de mujer. Y francamente, no me importa, porque nunca me importaste. ¿Te dais cuenta? Qué cinismo, qué utilización tan burda y tan cruel utiliza estas entidades. Es realmente odioso, odioso y lamentable. Pero del mismo modo que me han enviado esa carta del psicópata a su víctima, también me han enviado la carta de la víctima a su psicópata. Cuando ya esa víctima se dio cuenta de quién era y cómo era esa persona. Esa persona no es ese ser humano. Y su víctima le dice: hola monstruo, ya sé quién eres. Y también he descubierto que el mundo idílico que inventaste para mí era una mentira para hacerme adicta. Usaste malas artes, incluso el trance hipnótico, porque sin manipulación no eres nada. No eres capaz de enamorar a nadie siendo tú, un ser que arrastra traumas de su infancia, un algo que necesita de la adoración ajena para subsistir. Eres la nada absoluta que amenazaba la fantasía en la historia interminable. Eso es lo que eres, la devastación. Y convives con ella y en tus horas de soledad sufres porque necesitas un huésped. Eres una garrapata sedienta de sangre. Ya sé que no te importé nada. Ya sé que te reíste de mí. He leído tanto sobre tu trastorno que podría hacer un máster. Y también sé que sois muchos y que el mercado está lleno para vosotros, repleto de víctimas deseando amar y ser amadas, a las que engañaréis y traicionaréis una y otra vez. Pero también sé de tu dolor secreto, y es que nadie te querrá por lo que eres, que jamás sabrás lo que es amar, dar sin esperar nada a cambio, tener la fortaleza de resistir al temporal y nacer con una fuerza de voluntad a prueba de bombas para resistir vuestros golpes y vuestras ausencias. Eres débil. Ya sé que nunca exististe y que me costará años superar que tenías una agenda encubierta. Pero mírate, no te importa, dices, mientras buscas a otro ser al que depredar porque no te soportas a ti mismo. No tienes luz, no tienes colores, careces de emoción,
Solo experimentas ira, lujuria, envidia y odio. Por eso te disfrazas en sociedad. Por eso nos imitas. No eres capaz de sentir ternura legítima ni compasión. Careces de los sentimientos más elevados del ser humano, los que nos acercan a un Dios, porque lo sabes. Sabes que tú no eres un Dios. No fuiste creado a su imagen y semejanza, aunque busques desesperadamente que así te vean. No eres más que un esclavo de nuestra adulación. Esas son tus cadenas, el reconocimiento y el sadismo para con los demás. Pero entérate de algo, porque sanaremos. Tenemos una fuerza que tú jamás tendrás, y el daño que haces servirá para daros a conocer al mundo, para alertar, para que cada vez sean menos los huéspedes a los que podáis depredar. Que sepas que vivirás hasta el fin de tus días solo o sola, abandonado o abandonada, abandonando o abandonando, como un vampiro nocturno al acecho, o en el mejor de los casos, engañando, usando máscaras que tanto te cansan, sin proyecto firme y estable de amor. Mírate, escucha tu interior, contémplate en tu absoluta oscuridad. No, no te da igual cargar con lo que eres, vampiro. Huí de ti. Al final pude. Y otras podrán. Y muchas más sabrán cómo detectaros. Estaréis en el equipo de las sombras y os va a costar mucho más conseguir víctimas. Quédate ahí con tu existencia mediocre, con tu falta de total personalidad. Quédate ahí planeando cómo atrapar, cómo trepar, cómo depredar. En eso se basa tu existencia y tu razón de vivir. Pronto pasarás al baúl del olvido, porque te superaré, pero tú jamás podrás superarte a ti mismo, porque eres un dios de cartón piedra, porque detrás de tus maniobras solo hay abismo y frustración, un miedo atroz a la indiferencia del resto, a saberte medio humano, a lo que te espera por el resto de tu vida, tu no aceptación y tu soledad. Adiós, ex querido psicópata. Aquí no vuelves a entrar, porque este ya es mi mundo y mi espacio personal. Daos cuenta qué valentía hay que tener para leer la carta del psicópata a la víctima y de la víctima ya una vez empoderada poderle hablar así a su ex narcisista, a su ex psicópata. Es fuerte, pero por fin lo consiguió. Y eso es un punto a nuestro favor. Y hasta aquí el vídeo de esta tarde. Muchísimas gracias y espero que os haya servido o que os pueda servir de ayuda. Un abrazo muy fuerte y hasta siempre.